Mateo capítulo 11, verso 11 declara la palabra: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande que él. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande. Acabo de leer Nueva Versión Internacional. Quiero saludar a esos pequeños líderes que se unen con nosotros a este tiempo. Quiero bendecir a las familias ministeriales. Queremos dirigirnos a todos aquellos que trabajan y se preocupan por un liderazgo para crecer, para ser aumentados, para cumplir el propósito, para cumplir la asignación, para llevar hasta el final lo que Dios ha dado y por lo cual Dios te ha puesto en esa visión. Es importante que entiendas que un líder es aquel que en su naturaleza entiende que nació para liderar, que nació con un liderazgo, que nació con un llamado. Un líder no se hace en un título, un líder no se hace en un lugar. Un líder es aquel que entiende que en su naturaleza, en su creación, llamado por Dios, tiene esa esencia del liderazgo. Y nos estamos dirigiendo y estamos hablando a todo aquello que es pequeño, a todo aquello que parece insignificante, a todo aquello que parece ser una segunda opción, ¿verdad? Pero que dice Mateo, Jesús enseñando que el más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. ¿Sabe algo? Yo he aprendido que es mejor de lo pequeño a lo grande, que estar en las grandes alturas y caer a lo más pequeño y lo más bajo. Porque aquel que está acostumbrado a la grandeza y aquel que está acostumbrado a las grandes alturas, cuando caiga, cuando tenga que vivir en lo pequeño, cuando tenga que vivir en lo limitado, pues seguramente no va a estar preparado y capacitado. Pero qué lindo es como lo pequeño, como aquello que es insignificante crece, se levanta y Dios lo va poniendo de posición en posición. Amén. Quiero hoy, a través de esta introducción y este saludo, hablar acerca de Jehú. Hoy en nuestros pequeños líderes y grandes resultados, quiero mencionar como ejemplo a Jehú. Jehú, un rey, Jehú, aquel que fue puesto en el corazón de Dios, aquel que estaba en la mirada de Dios para cumplir un gran propósito y para tener grandes resultados. Así que quiero que me acompañe al libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, donde podemos conocer algunas características que este pequeño líder nos va a enseñar hoy. Seguramente hay algunos de los que nos están escuchando, que nos están viendo, que se van a sentir identificados con este liderazgo. Segunda de Reyes, capítulo 9, dice el verso 2 y 3. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Era la encomienda que estaba haciendo el profeta Eliseo, el profeta Eliseo, a uno de los hijos de los profetas que había sido enviado para hacer este llamado, para activar este llamado, para ungir, para poner esa redoma de aceite sobre este príncipe llamado Jehú. Un hombre, un pequeño que estaba sentado, hasta ese momento estaba sentado en su trono, estaba rodeado de sus hermanos, de los otros príncipes, y llega el momento en que el hijo del profeta viene a este príncipe y lo primero que hace allí, dice:
de acuerdo a la instrucción, es apartarlo, sacarlo. Eso se llama santidad, ¿verdad? Eso se llama ser apartado. Así que este es el primer principio que quiero hoy establecer. Es esos líderes, o son aquellos líderes que mientras están sentados en el trono, mientras están haciendo parte de la multitud, de la muchedumbre, mientras está entre los muchos, es apartado, es sacado de entre la majada, es sacado de entre los muchos, es sacado del trono, es levantado de la silla de donde estaba sentado como príncipe para ser llevado aparte. Son aquellos líderes que no son, se hacen público, ¿verdad? Son aquellos líderes que Dios no los expone públicamente, es lo que quiero decir. Son aquellos líderes que Dios necesita que sea en secreto lo que Dios va a hacer. No porque sea un Dios que oculta, no tiene que ver con eso. No porque Dios tenga que hacer las cosas, digamos que a espaldas de la gente, sino porque hay asignaciones que van a producir un impacto tan grande, asignaciones, unciones que necesitan ser entregadas a personas pequeñas en secreto, donde Dios tiene que apartarlas, donde Dios tiene que sacarlas, donde lo que Dios les va a revelar es algo tan específico y es algo tan importante, pero al mismo tiempo es algo tan delicado que Él no lo puede hacer públicamente. No busques y no te preocupes porque seas exaltado delante de la gente, de la congregación. No busques que seas renombrado o halagado por tus logros públicamente. ¿Sabe? Hay líderes, conocemos líderes. Creo que esto es un común denominador porque el ser humano le gusta ser reconocido públicamente, le gusta que le den títulos y reconocimientos públicos, y cuando no se le nombra frente a una multitud, cuando no se le nombra frente al público, se siente rechazado, siente que no se ha valorado, que no se le ha tenido en cuenta lo que ha hecho, porque quiere que públicamente se le reconozca. Cuando no está dentro del listado, cuando no está dentro de los nombramientos grandes, entonces esta persona se siente frustrada, se siente desmotivada, se siente desanimada. Pero quiero decirte que el primer principio, la primera característica de Jehú es que Jehú no es de los que necesitan que lo nombren, no es de los que necesitan que le den un reconocimiento, que reconozcan sus logros. Él no necesitaba que sus otros hermanos y que los otros príncipes vieran lo que el profeta iba a hacer con él en el secreto. Era una palabra secreta, era una asignación que Dios iba a despertar en él de una manera secreta. Aquellos líderes pequeños que necesitan ser llamados a un lado, que necesitan ser no dejados de lado, sino llamados a un lado para que puedan entender a qué Dios los llamó y cuál es el propósito que Dios les va a entregar. Número 2, veamos el verso 7 para ver la característica o el principio número 2 en esta tarde, en esta mañana, en este tiempo. Ok, versículo 7, herirás, yo te he ungido por rey, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Ok, mire este principio número 2. El principio número 2 habla de la asignación por la cual Jehú fue ungido. Es decir, este pequeño líder tenía una tarea demasiado grande. Este hombre que se ungió en lo secreto tenía un desafío bastante fuerte. Dios lo llama para que acabe con toda la dinastía y con toda la generación de la casa de Acab y de Jezabel. Recuerde que Jezabel ha sido una mujer muy nombrada. Creo que en muchos ministerios es imposible desconocer lo que esta mujer hizo, y vemos que fue una mujer que intimidó muy fuerte, logró intimidar muy fuerte al gran profeta Elías. Elías no tuvo la capacidad, Elías no tuvo la unción, Elías no tuvo la gallardía, Elías no tuvo el carácter, Elías no tuvo el temple para enfrentar y acabar con Jezabel, con su casa, con su esposo, con su generación y con su dinastía. Pero se levanta uno que
no tenía nombre, uno que no tenía grandeza, uno que no había sido conocido por echar, por hacer que descendiera fuego de lo alto, uno que no era conocido por detener la lluvia durante tantos años y hacer que la lluvia nuevamente viniera sobre la nación, uno que no había logrado que el pueblo se convirtiera a Dios y dejara a sus dioses Baales, uno que no había tenido que vivir de los cuervos, uno que estaba allí como príncipe y que había sido levantado para acabar, para detener y para destruir aquella casa, aquella voz falsa profética que se había levantado tiempo atrás, años atrás, contra Elías. Aquella casa que había robado aquellas viñas, aquella heredad que era la heredad de Nabot. ¿Recuerdan? Ok. Así que este es el segundo principio. Es una unción, es un pequeño líder que tiene una unción para destruir y para hacer justicia y para quebrantar todo lo que hizo daño a los siervos y a los hijos de Dios. Todo aquello que hizo daño, líderes de Dios que Dios llama para hacer justicia y para quebrantar todo aquello que hace daño, todo aquello que es una amenaza, todo aquello que se levantó en contra de Dios, todo aquello que se levantó para destruir el reino y la verdad de Dios. Este es ese pequeño líder que fue llamado y que fue ungido para hacer justicia. Principio número 3, verso 18 y 19. Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo: el rey dice así, ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. El principio número 3. Jehú es un líder pequeño que entiende a quién involucrar en su camino. Jehú iba en dirección a desarrollar y a empezar a cumplir el propósito, la asignación, el liderazgo que tenía. Así que en el camino él empezó a encontrarse mensajeros de los enemigos. Él empezó a encontrarse mensajeros de los enemigos, y lo que hace Jehú no es atentar contra ellos, no es matarlos inmediatamente, ¿sí? Porque él no es aquellos, ¿sabe algo? Hay personas que se les asigna un liderazgo o se les activan el liderazgo y empiezan a crecerse, ¿verdad? Empiezan a tener actitudes donde piensan que ya la unción que Dios les dio es para empezar a desarrollarla ya y hacer y deshacer. Pero Jehú es un hombre calmado, Jehú es un hombre inteligente, Jehú es un hombre que sabe manejar la unción, que sabe entender lo que es un liderazgo, que sabe entender lo que significa lo que le han entregado. Así que él no va a diestra y a siniestra matando a todo el que se encuentra en el camino y haciendo un mal manejo y un mal poder de su asignación, porque sabe algo. Recuerdo ahora mismo que el gran Eliseo, el profeta, el grande, hay un momento donde se encuentra a unos jóvenes y estos jóvenes de alguna manera lo tratan mal. La Biblia dice que le decían calvo y que lo ofendieron, y este profeta Eliseo, en lugar de hacer un buen manejo de sus emociones, en lugar de entender lo que estaba pasando allí, él le dio un mal manejo a su unción profética, y dice que abrió su boca para maldecirlos. Abrió su boca para maldecirlos. Y cuando abrió su boca para maldecirlos, dice que vinieron osos y leones y despedazaron a estos jóvenes. Entiende la importancia de que un líder sepa manejar, hacer un buen manejo de su autoridad, de su liderazgo, de su posición, ¿sí? Hay liderazgos, hay líderes que usan a los que tienen que formar o a los que tienen a cargo y los tratan mal, los humillan, los manipulan, ¿sí? Los anulan, no hacen un buen manejo de su liderazgo, acaban con lo que se les entrega. Pero Jehú es de aquellos que sabe darle buen manejo a esta gran oportunidad que Dios ha puesto en él. Así que él entiende, y cada vez que venía este mensajero, él decía: que estás conmigo, vuélvete conmigo, ven para este lado. Y él entendía a quién tenía que involucrar en su camino. Wow, ¿cuánto estamos aprendiendo para ser esos pequeños líderes?
porque un líder pequeño puede tener grandes resultados si sabe aplicar estos principios. Verso 20, la parte B de este verso dice: es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, que viene impetuosamente. Wow, característica número 4 o principio número 4, impetuosamente. Es un líder que conocían por sus habilidades, por su carácter y por lo que él era. Este mensajero pudo reconocer de lejos que era Jehú porque era impetuoso. ¿Sabe? Este es un líder fuerte. Este es un líder que aunque es pequeño, es fuerte, que aunque es pequeño, es impetuoso. O sea, da pasos firmes. Es aquel que va con determinación a hacer lo que tiene que hacer. Es aquel que no se deja mover por emociones. Es aquel que no retrocede tan fácilmente. Es aquel que cuando decide hacer e iniciar algo, lo hace no solamente porque quiere, porque desea o porque hay pasión, sino que lo hace con fuerza, lo hace con violencia, lo hace con determinación. ¡Wow! ¿Cuánto necesitamos de este espíritu? Jehú era impetuoso, era fuerte, era valiente en lo que hacía. Era un hombre que estaba capacitado para pelear la buena batalla. No era cualquier guerra a la que él se iba a enfrentar, así que él no podía tambalear, él no podía dejarse intimidar. Él necesitaba mantenerse en esa autoridad. Autoridad no es que tú mandas, autoridad no es que tú haces que la gente te sirva bajo un control, bajo un dominio o bajo una imposición. Autoridad es que tan solo con que te vean caminar, tan solo con que te vean marchar, tan solo con que te oigan, tan solo con que vean lo que tú haces, entienden que en lo que tú haces y en lo que tú eres hay fuerza, hay autoridad. Este Jehú era impetuosamente fuerte. Verso 22. Más adelante aquí vamos a ver o a identificar el quinto principio. Dios, gracias por esos pequeños líderes. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Wow, esto me encanta. Es un líder que confronta. Es un líder que sabe confrontar y sabe a quién debe confrontar y de la manera que lo debe confrontar. Jehú nació y fue levantado y fue ungido para enfrentar una potestad, pudiera decir yo, fuerte de las tinieblas, que no se trataba ya solo de Jezabel, se trataba de sus generaciones, se trataba de su esposo y se trataba de todo lo que involucraba la casa de Acab. Es un líder que sabe confrontar. No solo era matar, no solo era acabar con el reino espiritual que estaba vigente. ¿Sabe algo? Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, hace mención de Jezabel como una doctrina. Cuando Dios dirige sus cartas a una de las iglesias, si no estoy mal, a la iglesia de Tiatira, dice que Dios está allí resaltando, ¿no? Las grandes obras y todo lo que es esta iglesia, pero dice: tengo unas cosas contra ti, y una de esas es que tú toleras a Jezabel, tú toleras la doctrina de Jezabel, tú toleras la influencia que hay en la iglesia, ese espíritu jezabélico que lleva a mi pueblo a fornicar, que lleva a mi pueblo a pecar, y tú toleras, hablando a la iglesia, tú toleras. Así que necesitamos en este tiempo a líderes con el espíritu de Jehú para que puedan confrontar, erradicar, derribar y confrontar al espíritu de Jezabel. Jehú fue el único que pudo completamente destruir a Jezabel, su espíritu, su reino, su descendencia, su dinastía. Elías no lo pudo hacer. Qué interesante vemos aquí, ¿verdad? Que no solo se requiere de la unción, que no solo se requiere allí del poder de la palabra de Elías, sino que se requiere del carácter y del coraje para enfrentar y para exterminar a Jezabel. Apocalipsis nos recuerda lo que es esta doctrina, lo que es este espíritu, y la iglesia necesita en este tiempo, repito, líderes con el espíritu de Jehú, líderes que se levanten a confrontar, no a tolerar.
no a tolerar, no a aceptar, no a acomodarse a lo que es la doctrina de Jezabel, a lo que es el pensamiento de Jezabel, a lo que es el espíritu de Jezabel. No solamente a reprender, no solamente a reprender y a maldecir, sino a erradicar y a confrontar todo lo que es jezabélico dentro de una casa, dentro de un ministerio, dentro de un liderazgo. Jehú es aquel que confronta, que sabe confrontar lo que tiene que confrontar. Jehú es aquel que no tiene la palabra como la que tuvo Elías, pero tiene la unción y tiene el coraje para exterminar todo lo que es incorrecto, todo lo que es impuro. Es aquel que tiene la capacidad de decir: esto es lo que tenemos que sacar de la iglesia, esto es lo que tenemos que limpiar de la iglesia. Y no hablo de que te pares en una actitud de echar personas y de maldecir gente. Estoy hablando, de tener el coraje de pararse espiritualmente a enfrentar lo que espiritualmente quiere acabar con tu iglesia, a lo que espiritualmente ha querido perseguir tu iglesia, a lo que espiritualmente ha querido silenciar y anular y cerrar las voces proféticas. Así que necesitamos el espíritu de Jehú para que se levante, ¿cómo digo esto? No a huir como lo hizo Elías, no a huir de las amenazas y de las voces y de la doctrina de Jezabel, no a tolerar, sino a enfrentar. ¿Sabes algo? ¿Recuerdas cuando hablamos de Abdías? Ok, quiero decirte lo siguiente: hay líderes como Abdías que protegen de Jezabel y de Acab, que protegen, mas no exterminan. Hay quienes convierten al pueblo de la influencia de Jezabel, como lo fue Elías, pero hay quienes acaban, hay quienes exterminan completamente lo que hace daño, como lo fue y como lo hizo Jael. ¿Recuerdan a Jael? Jael fue la mujer que le puso una estaca a la cabeza de Sísara. Sísara era el jefe de un gran ejército que estaba de alguna manera afectando y destruyendo al pueblo de Israel. Así que así como Jael y así como Sísara son aquellos que entienden a dónde tienen que ir y lo que tienen que destruir. Jehú es un líder que no enfrenta o no se abruma con cualquier problema. Wow. Lo que Jehú estaba enfrentando no era cualquier circunstancia. Hay líderes que retroceden, hay líderes que se desaniman con un problema, con una circunstancia, con una crisis personal, emocional o familiar. Hay líderes que abandonan su posición y su lugar cuando enfrentan un problema y cuando enfrentan una circunstancia. Pero Jehú es de aquellos líderes que no enfrenta y que no lidia con problemas emocionales y con problemas cotidianos. Es aquel que enfrenta situaciones grandes, gigantes grandes, situaciones grandes, potestades grandes, influencias grandes, familias grandes como Acab y Jezabel. Vamos a ir hacia adelante, verso 30 para ir al principio número 6. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Ok, el verso número 30 nos enseña que estos son líderes que no se doblegan ante la tentación. Jezabel estaba preparando una nueva estrategia para enfrentar a Jehú. Jezabel sabía que en esta ocasión no le iba a funcionar hablar, amenazar como lo hizo con Elías. Entonces ella viene con otra estrategia, y la estrategia es que ella empieza bueno, lo que diríamos hoy día, ¿no? A maquillarse, a hermosearse, digámoslo así, a prepararse para ponerse delante del rey con delicadeza, con seducción. Pero este rey, este líder, no se deja intimidar, no se deja doblegar y no accede ante la seducción y ante la apariencia que tiene Jezabel, porque la
la tarea de él era ponerla al descubierto, porque la tarea de él era destruirla y acabarla completamente. Así que Jehú nos enseña que los pequeños líderes que tienen grandes resultados necesitan tener el carácter no solamente para responder a una asignación, sino para no dejarse doblegar ante la tentación. Aquellos líderes que no caen fácilmente ante el pecado. Aquellos líderes que no se dejan seducir y no se dejan atrapar y no se dejan desviar de su propósito. Aquellos líderes que saben que tienen una asignación con Dios, que les sirven a Dios y que no pueden tener tiempo para dejarse seducir y caer por la tentación. Porque entendamos que los líderes son constantemente tentados. Entendamos que los líderes tienen constantemente luchas emocionales, sentimentales, sexuales, que están expuestos. La unción que tú tienes, el enemigo la quiere apagar, la quiere detener, la quiere opacar. Pero Jehú es un líder que está despierto, atento y no se va a dejar quitar su manto, no se va a dejar apagar su unción por causa del pecado, no va a caer ante la tentación. Wow, bendigo a esos líderes que se mantienen firmes, que todavía buscan la santidad, que aunque están en una relación sentimental, mantienen sus principios y entienden que ante todo tienen un llamado que perseguir y no pueden dejarse como Sansón. Sansón fue un hombre de renombre, Sansón fue un hombre fuerte, Sansón fue un hombre lleno del espíritu, pero Sansón se dejó desviar, Sansón perdió su llamado, Sansón dejó que las filisteas, que las mujeres como Dalila lo sedujeran, tomaran señorío sobre él y acabaran con su liderazgo. Pero Jehú no es de esos. Wow, bendigo a esos líderes. Vamos rápidamente para ir cerrando. Capítulo 10, verso 11, para ir al principio número 7. Capítulo 10, verso 11. Por favor, vea esta enseñanza completa. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. El principio número 7 es que este es un líder que conoce su propósito y cumple a cabalidad el propósito que Dios le asignó, que Dios le entregó. Es un hombre que conoce, él entendió, desde el principio le fue revelado, este es mi propósito, esta es mi asignación, esto es lo que tengo que hacer. Se dedicó a eso y lo cumplió a cabalidad. No solo se enfrentó al hijo de Jezabel, no solo se enfrentó a Jezabel, sino que dice que todos los príncipes, todos los sacerdotes, todos los familiares, todo lo que tenía que ver con esta mujer, él lo destruyó. Principio número 8, verso 15. Yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto con el tuyo? Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Ok, este principio número 8 es un líder pequeño que sabe y que entiende con inteligencia las alianzas que debe hacer. Y las alianzas de este líder son con gente que es conforme a su corazón y conforme a su espíritu. Él busca gente que es conforme a su espíritu y conforme a su corazón. No gente que quiera una oportunidad, no gente que simplemente hoy quiere hacer algo por la visión y mañana ya no. Él se preocupa por aliarse, por formar un equipo de trabajo con personas que respondan a su espíritu y con personas que respondan a su corazón. A veces fallamos porque queremos darle la oportunidad a gente o porque queremos que la gente se sienta bien, se sienta incluida, se sienta dentro de un liderazgo. Pero Jehú no se pone con esas bobadas, Jehú no se pone con esas inmadureces. Jehú entiende que necesita gente como él, gente con su espíritu, gente conforme a su corazón, gente conforme a lo que él estaba haciendo y estaba desarrollando. Y por último, quiero que lea conmigo el verso 19. Llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Déjeme ir más adelante. Quiero encontrar aquí esta palabra que tengo expuesta en este principio.
Ok, usted sí lo encuentra porque ya se me acabó el tiempo. Dice que Jehú actuó con astucia. Lo último que hizo Jehú dentro de su propósito fue convocar con astucia a todos los profetas de Baal, a todo lo que tenía que ver con el dios Baal. Y él aparentemente la estrategia que tuvo fue hacerse como ellos, que fue una estrategia que tuvo Pablo. Pablo dijo, me hago como judío, me hago como esclavo, me hago como gentil, me hago como lo que tenga que hacer por causa del llamado, por causa de la salvación, por causa de mi propósito. Así que Jehú, como principio número 9, es aquel líder que tiene astucia y que tiene inteligencia para poder derribar, confrontar y acabar con todo. Hoy día podríamos hablarlo con todo lo que espiritualmente se opone a Dios, a su asignación, a su familia y a su casa. Que se levante el espíritu de Jehú, que le va a hacer frente a las tinieblas, que le va a hacer frente a toda potestad, a todo principado, a toda hueste de maldad que se ha levantado en contra de Dios, en contra de sus siervos, en contra de su verdad y en contra de su propósito. Pequeños líderes, grandes resultados.